Las pirámides, los grandes enigmas del mundo antiguo. ¿Qué llevó a la gente a construirlas, utilizando herramientas tan primitivas? Desde los templos de cima plana de las selvas de América Central hasta los monumentos de paredes inclinadas de los desiertos egipcios, estas estructuras aún logran que la gente se maraville ante sus perfectas formas y quienes las hicieron. ¿Existe alguna conexión misteriosa entre estas ruinas situadas en continentes diferentes, construidas con miles de años de distancia? El enigma de las pirámides. Al sur de México, en la península de Yucatán, se asienta la ciudad maya de Chichén Itzá. Hace 1000 años, estas tierras estaban ocupadas por agricultores y artesanos. Hoy la ciudad está abandonada, como un barco vacío de un pasado olvidado. Sin embargo, esta tranquilidad puede llevar a engaño. Estas piedras albergan un terrible secreto de sacrificios humanos a los dioses. Aquí en el centro de Chichén Itzá se encuentra la pirámide de Kukulcán. Desde ahí puede verse todo, porque el Yucatán es muy llano. No tiene montañas, así que puede abarcarse un área muy extensa. El edificio tiene 4 escaleras, una a cada lado, y en el suelo de la cara norte hay unas cabezas de serpientes enormes que forman parte de la escalera. La serpiente simboliza al dios maya que representa la vida y el viento, llamado Kukulcán. Los mayas eran agricultores. Dependían de los caprichos de la naturaleza y del sol para obtener su cosecha. En la cima de la pirámide estaba el templo, donde los sacerdotes dedicaban complejas ceremonias a Kukulcán y a otros dioses. Los sacerdotes ofrecían en sacrificio sus posesiones más preciadas, incluyendo comida y piedras preciosas como el jade. Y en ocasiones, las ofrendas eran seres humanos. Antes se pensaba que los mayas eran gente pacífica y que no practicaban sacrificios humanos, pero podemos encontrar descripciones muy gráficas, tanto en su arte como en sus escritos, sobre los sacrificios de las víctimas. Estos relieves mayas muestran el destino de la desafortunada víctima. En esta representación, la lengua del guerrero capturado es atravesada por una cuerda de espinas. En este otro, se le arrancan las uñas a la víctima. Otras de las formas de tortura normalmente utilizadas eran mutilar el pene y cortar los dedos. En cada ritual, la sangre de las víctimas era ofrecida a los dioses. Luego los sacerdotes realizaban el sacrificio final. Como se muestra en este relieve, el guerrero era sujetado, asegurando brazos y piernas. El sacerdote principal cogía un cuchillo, abría el pecho de la víctima y le arrancaba el corazón aún latiente. Estas estatuas, con extrañas muescas en la cara y estómagos con forma de bandeja, parecen esperar por los alrededores. La leyenda sostiene que eran altares sobre los que se ofrendaban los corazones a los dioses como alimento. Pero este no era el único tipo de sacrificio que se practicaba en Chichén Itzá. Conectado con la pirámide de Kukulcán por este largo camino, se encuentra un pozo de piedra caliza que era la principal fuente de agua de la ciudad. Este era un lugar mágico y terrible. Los mayas creían que el espíritu del dios de la lluvia acechaba bajo la superficie. Las víctimas eran llevadas hasta el borde y las ataban. Luego eran arrojadas al agua.
Más de 50 esqueletos de hombres, mujeres y niños han sido recuperados del pozo. Como no tiene fondo y conecta con una serie de ríos subterráneos, es imposible saber cuántas personas fueron arrojadas a estas aguas para apaciguar al dios de la lluvia, al que llamaban Chaak. Toda esta gente vivía de sus cosechas. La lluvia era su principal recurso vital. Intentar interceder o rezar para que lloviera era algo corriente. El único buen suministro de agua en terreno rocoso era el procedente de la lluvia, que se recogía en pozos naturales. Los pozos se consideraban lugares sagrados. Hoy los estudiosos y los turistas acuden en masa para admirar las antiguas ruinas. Y unos cuantos exploradores de la nueva era sostienen que los espíritus de los mayas los atraen. El antropólogo aficionado Martín Gray afirma que puede sentir un poder sagrado que fluye por el suelo, el mismo que guió a los antiguos mayas hacia este lugar. ¿Cuál es este poder? Creo que sobre todo es un poder de la tierra. Esos seres humanos, mediante el uso de piedras y su colocación de acuerdo con los cánones de la geometría sagrada, son capaces de acumular las energías de la tierra y de las estrellas. Las creencias que conectaban el cielo con la tierra y ocasionaron los sacrificios humanos también estimularon a los mayas a desarrollar un avanzado sistema de escritura y un conocimiento de la astronomía que rivaliza con el nuestro. Sus sacerdotes crearon complejos sistemas numéricos para contar las estrellas y los planetas, desarrollando incluso los conceptos de cero e infinito. Sabemos que su sistema matemático era increíble. Sus cálculos del Sol son comparables a los de la NASA y se equivocaron en 0,0024 o algo así, fracciones de decimales. Eran capaces de predecir eclipses y el cambio de las estaciones. Desarrollaron un preciso calendario de 365 días y un sistema único para contar los años, al que se ha llamado rueda calendárica. Estaba representado como un gran círculo. Un ciclo completo abarcaba 52 años. Los mayas incorporaron este conocimiento a sus grandes logros. La ciudad pirámide. Hay que tener todo un sistema de conocimiento sobre el cosmos, sobre las estrellas y el Sol, que les permita situar un monumento en relación a los cielos. Así cielo y tierra quedan unidos en un efecto espectacular y estético. Nadie sabe cómo lo hicieron, pero la enorme pirámide de Kukulcán, situada en medio de la ciudad, parece mostrarnos un mensaje. Este extraordinario monumento está tan perfectamente situado que 2 días al año, en el equinoccio de primavera y en el de otoño, se produce una sombra a lo largo de la escalera de la cara norte, creando el efecto de una serpiente gigante que aparece perfilada con triángulos de luz y de sombra. Cada año aparece en los equinoccios de primavera y otoño esta ondulante serpiente junto a la escalera de piedra de la pirámide. El equinoccio de primavera era probablemente un día de celebración y sacrificio, para dar la bienvenida al sol y a la estación de crecimiento de los cultivos. Los sacerdotes mayas subían por las escaleras de sus pirámides para comunicarse con los dioses. A veces siento que en estos lugares mesoamericanos hay una fuerte energía. Todos los puntos de poder no son pacíficos, tranquilos y dulces, y en los mexicanos lo siento especialmente. Tienen una energía mágica, la energía de los chamanes, de la iniciación, una energía que asusta y a veces te incita. Hay algunos lugares de Mesoamérica realmente aterradores. La ciudad pirámide de Chichén Itzá se alza sobre la selva en la península de Yucatán. Su origen está envuelto en el misterio. Cuando los españoles llegaron a estas tierras en el siglo XV, descubrieron pergaminos que hacían referencias a sacrificios humanos. Para ellos fue prueba suficiente de que el demonio se había apoderado de todo el continente. Los conquistadores españoles quemaron todos aquellos pergaminos en grandes piras. A pesar de que se perdió gran parte de la historia maya,
no borraron todas las evidencias de la magnificencia de esta gente o de sus prácticas brutales. Hoy se sabe que estos hermosos monumentos mayas se utilizaban para sacrificios humanos rituales. A veces, el sacrificio en los altares era individual y luego se ofrecía su corazón a los dioses. Otras veces, varios hombres podían perder la vida en una sola tarde. La pirámide de Kukulcán de Chichén Itzá se alza sobre un inmenso campo de juego en el que se practicaba un singular juego de pelota. Con unos 82 metros de largo y casi 9 de alto, es el campo de juego maya más grande encontrado. Al igual que las pirámides, este campo fue construido con asombrosa precisión. Los muros que lo rodean están decorados con elegantes jeroglíficos y la acústica es sorprendente. El juego de pelota de Chichén Itzá es impresionante. Si uno habla en voz baja en un extremo del campo, puede oírse en el otro. La acústica y todo eso forman parte de la magia del lugar. El juego de pelota maya generaba mucha expectación. Sus reglas eran relativamente simples y parecidas a las del fútbol. Se enfrentaban dos equipos que intentaban introducir una pelota de caucho por unos aros situados en las paredes. Estos juegos tenían que ver más con el sacrificio que con la competición. En ocasiones, el equipo oponente estaba formado por guerreros capturados de ciudades rivales. No se trataba de una competición amistosa, el riesgo era muy elevado. Los cautivos siempre perdían y lo pagaban con sus vidas. Como se representa en los relieves que rodean al ahora silencioso campo, el equipo perdedor era decapitado. Los sacerdotes colocaban sus cabezas sobre este expositor de cráneos que está situado junto al campo de juego, entre la pirámide y el pozo sagrado. ¿Por qué una civilización tan sofisticada como para estudiar las estrellas y crear su propio sistema de escritura tuvo unas prácticas religiosas tan violentas? Este es un campo probablemente incomprendido. Para nosotros es muy difícil entender lo importante que era ofrecer una vida humana a dioses reales. Dioses cotidianos que se sacrificaban a sí mismos por la creación de la humanidad. En la creencia maya, los dioses no eran omnipotentes. Ellos también tenían ciclos de vida y muerte, como todo ser viviente. Se suponía que el joven dios del maíz renacía con el crecimiento del cultivo cada estación. Se pensaba que el sol viajaba por el inframundo durante las noches y luego tenía que luchar por seguir su camino y elevarse de nuevo por la mañana. Sin el sacrificio y el sufrimiento de los dioses, los mayas creían que el mundo natural se detendría y moriría. Sus regalos a los dioses, ya fueran ofrendas de maíz o seres humanos, ayudaban a asegurar que vendrían las lluvias y que el maíz crecería. La sangre jugaba un papel muy importante en esta ecuación religiosa. La mitología maya afirmaba que el hombre fue creado por los dioses mezclando su sangre con maíz. La sangre era el mayor regalo. La sangre era un agua preciosa. Pensaban que con diferentes tipos de sacrificios eran capaces de ayudar a mantener el orden del universo. La nobleza de Chichén Itzá, a pesar de que nunca eran sacrificados, daban su propia sangre en ocasiones de formas extremadamente dolorosas. Los jeroglíficos se refieren específicamente a los gobernantes ofreciendo su propia sangre, lo que llamaban autosacrificio, cortándose los lóbulos de las orejas o la lengua y ofreciendo la sangre a los dioses. Sin embargo, hay mucho más sobre Chichén Itzá y los mayas que continúa siendo un misterio. Muchos de los jeroglíficos aún no han sido descifrados.
Los estudiosos continúan trabajando con pequeños restos, intentando levantar el velo que separa el mundo antiguo del moderno. Nos damos cuenta de que son muy parecidos a nosotros. Se peleaban unos con otros. Realizaban matrimonios de conveniencia para consolidar sus territorios. Mentían. Muchos de sus escritos son propaganda de ellos mismos, así que no podemos confiar demasiado en sus textos. Los gobernantes siempre hablaban de lo poderosos que eran. La naturaleza humana no ha cambiado mucho. Me gustaría tomar esta especie de énfasis superficial sobre los rituales sangrientos que tuvieron lugar en algunos sitios y recordar que esta gente solo intentaba conectar con los dioses. Reflexionaban sobre las cuestiones elementales de la vida. Aquí hay un gran magnetismo espiritual. Para mí, todos estos emplazamientos parecen ser lugares donde los seres humanos casi pueden tocar a los dioses. Mientras los mayas creaban sus templos piramidales en un espiritual y sangriento esfuerzo por mantener sus vidas, otras pirámides fueron erigidas como vehículos hacia la muerte. Las pirámides han ocasionado más especulaciones que cualquier otro monumento del mundo antiguo. Ninguno ha inspirado más historias fantásticas que la Gran Pirámide de Egipto. Algunos, atraídos por su impresionante logro técnico, ven un antiguo almacén de sabiduría ancestral que solo necesita la llave correcta para revelar sus secretos. El autor Richard Nunn afirma que la Gran Pirámide alberga una seria advertencia para la humanidad y que sus detalles arquitectónicos forman un calendario que predice un desastre mundial. Yo creo que los constructores de la Gran Pirámide diseñaron una estructura que pudiera durar miles y miles de años. De hecho, la idea de una futura catástrofe está incrustada en ella. Hoy, cuando construimos puentes y edificios, a menudo incorporamos información en la piedra angular. Y esa es una de las razones por la que se construyó la Gran Pirámide. Las extremas afirmaciones de Nunn son el resultado de las muchas teorías inventadas por la gente obsesionada con el misterio de las pirámides. Los estudiosos del mundo entero dan a esta gente el apelativo de piramidólogos. De entre ellos, uno de los más notables fue el astrónomo escocés del siglo XIX, Charles Piazzi Smith. Era un hombre profundamente religioso. Se enamoró de la idea de que la Gran Pirámide era una especie de inspiración dada a los egipcios por Dios. Estableció la creencia de que la Gran Pirámide, como parte del plan divino, debía incorporar una unidad de medida divina. Smith llamó a esta unidad la pulgada piramidal. En 1865 viajó a Gizeh para medir la pirámide con los instrumentos más precisos de aquella época. Mientras el meticuloso estudio de sus dimensiones fue aplaudido por la Real Sociedad de Edimburgo, sus conclusiones fueron menospreciadas. Smith afirmaba que la pulgada piramidal no solo era una unidad de medida mágica de longitud, sino también de tiempo. Creía que Dios había revelado en sus dimensiones secretos como la duración exacta del año lunar y el tiempo que tardaba la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Smith teorizaba que el pasillo central de la Gran Pirámide era en realidad un calendario que predecía los acontecimientos más importantes de la Biblia, construido en la creencia de que una pulgada piramidal equivale a un año. Basándose en estas teorías del siglo XIX, Richard Nunn da un paso más con sus propias interpretaciones apocalípticas. Se trata de un calendario de 6.000 años en el que una pulgada equivale a un año. El calendario empieza de noche en el equinoccio de otoño del 4000 a.C. y va ascendiendo por la estructura pulgada a pulgada. Cada una equivale a un año. Nunn ve predicha en este calendario la fecha exacta de los acontecimientos más importantes del mundo occidental. El Éxodo, el nacimiento de Cristo, incluso las guerras del siglo XX. Su curiosidad le llevó a determinar el final del calendario.
Cuando llegué al final del calendario calculé que tenía una fecha, el 5 de mayo del año 2000. Imaginando que esta fecha tenía un significado especial, Nun buscó acontecimientos astronómicos que pudieran ser importantes para los antiguos egipcios. Descubrió algo que le sorprendió. Una gran alineación planetaria estaba prevista para aquella fecha. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno se alinearán a un lado del Sol, mientras la Tierra y la Luna estarán justo al otro lado. Y en la noche del 5 del 5 de 2000, la Luna también se alineará. Creo que esta formación planetaria podría suponer otro cambio en la Tierra. Nun sugería que ese cambio del 5 de mayo podría ser el fin del mundo tal como lo conocemos, el día del juicio final. A medida que nos acercamos al fin del milenio, habrá un incremento de terremotos, actividad volcánica y un clima más agresivo. Imaginemos un tremendo terremoto cuyo movimiento dura 3 días, provocando una enorme catástrofe. Será el comienzo de la nueva era glacial. ¿Habría encontrado Richard Nun algún significado oculto en las medidas obtenidas por la famosa pulgada piramidal? La pulgada piramidal no existe. Más bien deberíamos referirnos a los codos sagrados y sus subdivisiones al hablar de las pirámides. No a las pulgadas, que son solo unidades de medidas de la Edad Media inglesa que aún hoy utilizamos y que son diferentes. Lo único que puedo decir es que el concepto básico de las pulgadas es falso, como toda la teoría. Los astrónomos afirman que esta alineación planetaria sucede muy a menudo y que la del 5 de mayo del año 2000 solo tuvo una mínima influencia sobre la Tierra. Es una creencia que no está basada en ninguna prueba científica. Si pensamos en la Tierra, el Sol y esos planetas, el Sol es el que sufre un mayor efecto. El 99,96% de la atracción terrestre la obtenemos del Sol. Personalmente, no considero las pirámides ningún tipo de advertencia sobre un final inminente. Puede que esas advertencias existan, pero no creo que estén expresadas en la arquitectura de las grandes pirámides de Egipto. Mientras los estudiosos niegan tales advertencias amenazadoras sobre el final del mundo, están de acuerdo en que las pirámides tienen un misterioso propósito conectado con la muerte. Después de todo, son tumbas. Están conectadas a un sistema de pensamiento profundo y detallado de ideas religiosas. Y por ello fueron construidas como parte del deseo de los antiguos egipcios de preparar el alma para el viaje a la otra vida. Los egipcios estaban obsesionados con la vida después de la muerte. Creían que su salvación dependía del faraón, que era un dios viviente. Su alma debía realizar un viaje seguro a la otra vida. Este viaje era tan importante que dedicaron sus vidas a la construcción de la Gran Pirámide, la cual se piensa que tardaron 30 años en levantar. Las pirámides fueron diseñadas casi como una máquina de resurrección, por decirlo así. El faraón se elevaría para unirse al dios Sol. Y una vez en el cielo sería resucitado para unirse a los dioses. Un buen viaje por el cielo con el dios del sol llamado Ra aseguraría el futuro del pueblo de ese faraón. Este antiguo gigante está separado del mundo moderno por distancias mucho más grandes que el tiempo. Nos resulta difícil imaginar por qué una civilización dedicaría tanto esfuerzo a algo que resulta tan poco práctico. Quizá por eso la Gran Pirámide inspira a la gente a ir más allá de la misma ciencia
en busca de misterios sobre el destino de la humanidad. La Gran Pirámide de Egipto. Para muchos, su tamaño y perfección reflejan una brillantez de diseño más allá de la comprensión. Hace que nos preguntemos, ¿cómo pudo una sociedad, especialmente una antigua, haberla construido? Ha permanecido en las arenas de la meseta de Gizeh durante 4.500 años. Es la pirámide más famosa del mundo y una de las más asombrosas proezas de ingeniería de la historia. Se cree que fue erigida por el faraón Keops durante la cuarta dinastía egipcia. Este es un monumento que pesa 6 millones de toneladas. Está colocado casi exactamente en la latitud 30, a un tercio de distancia entre el Ecuador y el Polo Norte. He de señalar que está mejor alineado al norte verdadero que el meridiano construido en el observatorio de Greenwich, en Londres. Se remató cubriéndolo con una fina capa de granito. En el resplandor del desierto, la pirámide fue una resplandeciente luz guía que podía verse desde muchos kilómetros. Los árabes tienen un dicho: el hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides. Hoy en día a la gente le resulta difícil imaginar cómo pudo construirse una estructura como esa. La mayoría cree que todas las pirámides de Egipto, incluida la de Keops, son el legado de un hombre que vivió sobre el 2700 a.C., un arquitecto e ingeniero de la tercera dinastía llamado Imhotep. Se iniciaron con el ímpetu de un genio, Imhotep, quien diseñó la pirámide escalonada. Él lo empezó todo. Generaciones posteriores las perfeccionaron. Una fila de pirámides marcan las orillas del Nilo, mostrando la evolución del diseño, culminando con la obra maestra de Keops en Gizeh, solo un siglo después, sobre el 2600 a.C. A muchos les cuesta comprender cómo la evolución de la pirámide escalonada a la Gran Pirámide pudo tener lugar en tan poco tiempo. Este impresionante monumento, extraordinariamente perfecto, lleva a mucha gente a adentrarse en un pasado mucho más distante en busca de una civilización superior. Hay una civilización perdida escondida en la prehistoria de la raza humana, destinada a pasar sus conocimientos al futuro para que puedan iluminarlo y no se pierdan para la humanidad. El escritor Graham Hancock afirma que la construcción de la Gran Pirámide estuvo influenciada por una civilización que existió unos 8.000 años antes que los antiguos egipcios. Los escritos de los antiguos egipcios describen claramente que antes de que el primer faraón de la primera dinastía se sentara por primera vez en el trono, ya había gente en Egipto con una avanzada civilización, llamados los seguidores de Horus. Creo que Gizeh es un puente que nos conecta a una civilización perdida. Hancock piensa que esta civilización perdida pudo ser la legendaria ciudad de la Atlántida. Un antiguo mito sostiene que sus iluminados pobladores huyeron de la ciudad que se hundía y emigraron a Egipto. El último fragmento superviviente de un antiguo texto describe con detalle que los dioses llegaron a Egipto procedentes de una isla que se había hundido y se establecieron allí. Hancock sostiene que la gran esfinge que guarda el enorme complejo de Gizeh no fue construida al mismo tiempo que la Gran Pirámide, sino 8 milenios antes por este pueblo emigrante. Como prueba, señala que hay marcas de erosión por agua en la parte trasera de la esfinge. Es un hecho que Egipto en el 2500 a.C., cuando se supone que se construyó la esfinge, era tan seco como lo es hoy en día. Solo caen 25 milímetros de lluvia al año. Hay que remontarse mucho más atrás para encontrar lluvias que dejaran las marcas erosivas que pueden verse en la esfinge. Hancock afirma que el conocimiento de una civilización anterior fue pasando de una generación a otra hasta que se terminó la Gran Pirámide junto a la Esfinge en la meseta de Gizeh.
El trabajo de las pirámides fue realizado en el 2500 a.C. por los faraones, que se vieron a sí mismos como los descendientes directos del legado de una civilización anterior. Un legado que fue transmitido cuidadosa y deliberadamente para que sobreviviera. Creo que miles de años de experiencia acumulada están expresados en la Gran Pirámide, ese monumento perfecto. ¿Son las marcas de erosión de la Esfinge pruebas reales de que hubo una civilización perdida anterior a la egipcia? Hay una gran fisura en la parte posterior de la Esfinge causada probablemente por la erosión del agua, pero eso no quiere decir necesariamente que la Esfinge fuera de una época anterior. Los egiptólogos insisten en que la Esfinge fue construida al mismo tiempo que la Gran Pirámide, solo que la roca utilizada para ello era imperfecta. Había sufrido la erosión por agua antes de ser utilizada. Los estudiosos señalan que si floreció una civilización anterior, no dejó ninguna prueba de su existencia. Nunca se ha rescatado ningún objeto de la arena que respalde la teoría de Hancock sobre una civilización perdida. Los fragmentos desprendidos de la hendidura de la Esfinge y trozos de carbón extraídos de la Gran Pirámide han sido sometidos a la prueba del carbono 14. La fecha puede constatarse mediante la prueba del carbono 14. Eso ayuda a establecer la antigüedad de las pirámides. Básicamente refuta la idea de que son mucho más viejas que la propia civilización egipcia. ¿Por qué no encontramos evidencias de una civilización avanzada que se estableció en Gizeh miles de años antes de la época de los faraones? No creo que las necesitemos. La explicaría la idea de un culto o de un monasterio, un pequeño grupo de gente que deja una pequeña huella en el registro arqueológico. El antiguo sistema de conocimiento está diseñado para estimular a los seres humanos a que se esfuercen en aprender y comprender. La mayoría de los expertos sostienen que la existencia de tales civilizaciones no es completamente imposible, pero afirman que es muy improbable que esa gente desapareciera sin dejar rastro. Es más probable que los egipcios construyeran las pirámides por sí solos. Los egipcios tenían algunas técnicas básicas. Sabían cómo construir una rampa. Sabían cómo manipular las piedras por las rampas. Podemos ver la historia de las piedras creciendo desde la tercera dinastía hasta la cuarta. Y la gente que ve las otras pirámides situadas en Saqqara y Meidum, que dieron pie a las de Dachur y estas a las de Gizeh, comprende fácilmente cómo evolucionó el proceso de construcción. Los arqueólogos aún buscan vestigios en las arenas de Gizeh, realizando algunos descubrimientos. El archivo arqueológico no es de ningún modo un libro acabado. Quizás las pruebas de la antigua civilización de Hancock salgan alguna vez a la luz. El lago Rock, Wisconsin, a unos 50 kilómetros de Madison. Parece un lugar bastante inusual para buscar antiguas pirámides, pero todavía y durante años ha existido la leyenda de que un grupo de las famosas pirámides perdidas se encuentra en el fondo del lago. En agosto de 1967, un buceador profesional reunió a un equipo para investigar la leyenda, probando, aunque no sirviera para otra cosa, el imperecedero poder de las pirámides sobre la imaginación del mundo moderno. Oí que había pirámides o conos bajo el lago Rock. Quería ver si podía hacer algo para examinar esa posibilidad. Probar la existencia o no de pirámides en el lago. Kennedy afirma que su equipo se dispersó en busca de algún vestigio, pero enseguida la mayoría se quedó sin oxígeno y subió a la superficie. Todos, excepto Kennedy, que siguió solo. Hasta hoy insiste en que encontró una pequeña estructura piramidal surgiendo del fondo del lago a unos 18 metros de profundidad. Yo aún tenía aire.
Así que seguí, no sé a qué profundidad estaba, cuando literalmente tropecé con una pared de roca inclinada. Con cuidado seguí la línea ascendente de la pared hasta la cima, que realmente me sorprendió. Era una pared inclinada, unos 45 grados. Inmediatamente me di cuenta de que era algo construido por el hombre. Entonces me quedé sin aire y subí a la superficie. Kennedy y su equipo se sumergieron de nuevo los días siguientes, pero fueron incapaces de encontrar la posición de la supuesta pirámide. 20 años después, el profesor de ingeniería James Shears estudiaba unos enterramientos de nativos americanos. Juzgando su proximidad al lago Rock, pensó que podía existir alguna conexión con la historia de las pirámides hundidas. Utilizando tecnología de sonar, realizó una serie de investigaciones y afirma haber detectado una extraña formación piramidal en el fondo del lago. Es tan grande como un rancho. El lado sur acaba en escuadra y vista desde ese lado parece una pirámide. Si pudiéramos encontrarla, la estudiaríamos con detalle. Shears y Kennedy se conocieron y formaron un nuevo equipo para investigar la leyenda del lago Rock. En la primavera de 1998 empezaron con una serie de inmersiones. Los submarinistas siempre se quejaban de que la visibilidad fuera prácticamente nula por el fondo fangoso y las turbias aguas. El equipo de Kennedy esperaba que la nueva tecnología les ayudara en su búsqueda. Hoy vamos a trabajar con un equipo muy sofisticado, un escáner por sonar de excelente resolución. Este día el grupo empieza a zigzaguear por un lado del lago. Marcarán cualquier cosa sospechosa con una boya y luego bajarán a echar un vistazo. I think that this is what I would expect from something like a mound, Indian mound. Except if it were raised up, we would see a shadow behind it. ¿Por qué iba a estar en este lago? ¿Por qué no en los otros 10 lagos de los alrededores? Yo creo que están aquí. Al hablar con la gente que se ha sumergido entre estas formaciones, obtenemos información de todo tipo, así que voy a seguir. El equipo interpreta una lectura del ordenador como una pared inclinada sobre el fondo. Se acerca una tormenta, pero Kennedy decide sumergirse. No busco el final místico de todo esto. Por un motivo u otro, ya sea por el clima o por suerte, creo que el lago no quiere que se encuentre nada en él. El equipo solo encuentra un fondo de fango. Mientras vuelven al bote, empieza a llover. A pesar de que esta inmersión no ha dado ningún resultado, Kennedy y Shears no se arredran. Están comprometidos a seguir examinando las oscuras profundidades del lago Rock hasta que encuentren las pirámides. ¿Existe alguna evidencia que sugiera que podría haber pirámides subacuáticas en el medio oeste norteamericano? Esta filmación de un videoaficionado tomada en 1997 nos da alguna prueba. Para muchos expertos, sin embargo, es solo otro ejemplo de una larga lista de dudosos avistamientos de las pirámides del lago Rock. Desde los años 30 existe una historia, una mitología o una leyenda local, si así se prefiere, basada en el aparente descubrimiento por parte de un grupo de unas formaciones de arena, gravilla y roca en el lago, muy cerca de la superficie. Y de ahí se pasó a unas monumentales construcciones de pueblos prehistóricos. Los científicos afirman que las curiosas estructuras del fondo son simplemente escombros dejados atrás por los glaciares. Hace 10.000 años, al final de la era glacial, Wisconsin estaba cubierto de hielo. Cuando los glaciares se derritieron, formaron muchos de los lagos del medio oeste, incluido el Rock. En realidad, ¿qué es esa estructura que está bajo el agua? ¿Algo creado por el hombre? Lo creo improbable. Quizás sea un fenómeno glacial.
What it probably is a glacial phenomenon. Estos hechos científicos dejan a un lado cualquier explicación más imaginativa. Esta es una zona muy rica en historia nativo-americana. Cerca se encuentra el antiguo asentamiento de Aztlán, construido sobre el 1200 a.C. por un pueblo conocido como los Mississippianos, quienes a menudo son asociados con la construcción de montículos de enterramiento piramidales. Estos montículos sin cúspides son singulares, no cabe duda, y hacen de Aztlán un lugar especial. A veces son llamados pirámides, creo que para contribuir al mito del lago Rock. A pesar de que los modernos exploradores no consiguieron ninguna prueba que vinculara Aztlán con el lago Rock, idearon una fantástica teoría sobre el hecho de que los constructores originales inundaron el lago artificialmente para proteger su creación. ¿Por qué construir un grupo de pirámides en una pequeña depresión que luego iba a ser inundada y no en cualquier otra parte? Así que los arqueólogos empezaron diciendo que nada de aquello tenía sentido. Sin embargo, es fácil comprender por qué sigue circulando esta leyenda. Los nativos americanos de esta región sostenían que el lago Rock era un lugar sagrado, tanto que se negaban a dar detalles. Hay espíritus del agua. Es lo que nos permite existir. Y este es el caso del lago Rock. Hablamos sobre algunos lagos, pero de este no. Las pirámides, ya fueran construidas por nativos americanos en el Medio Oeste, los mayas en Mesoamérica o los antiguos egipcios, son una expresión de la necesidad básica humana de comunicarse con fuerzas desconocidas que parecen controlar nuestras vidas. He de decir que de nuevo hay una energía, una influencia, algo conscientemente ambiguo en estos lugares y que va en ambas direcciones. Entre los humanos y la Tierra. Los humanos pueden afectar a la Tierra y esta, con sus lugares sagrados, a los humanos. Estas estructuras son perfectamente un desarrollo humano natural de alguna sociedad, particularmente una que se ha asentado, que vive de la agricultura y que tiene un poco de tiempo libre, que casi siempre resulta en la construcción de lo que llamamos arquitectura monumental, ya sean pirámides, palacios o tumbas. Lo que tenemos que hacer es librarnos de todos los prejuicios y permitir que estos monumentos hablen por sí solos con su precisión y con la geometría que tienen incorporada. Hacían una declaración que siempre se basa en la conexión del cielo con la tierra y eso interrelaciona a la humanidad con el cosmos. Es un sistema espiritual y un estado mental que podemos aprender hoy en día.